Señor, con todo nuestro corazón a ti, te glorificamos. Eres bueno, Señor, te adoramos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido. Rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brillan gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brillan gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, gracias, hermoso Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te glorificamos en nuestros hogares, en nuestra casa. Te glorificamos. Estamos agradecidos. Y en este mismo momento disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Amén.
Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión, nos acompaña el profeta Ricardo Silva. ¿Qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? Estamos listos para recibir la palabra en esta hora. No sé si es de mañana, de tarde o de noche, pero te doy gracias por dejarnos entrar hasta tu hogar. Saluda de mi parte a todos los que están contigo. Queremos ser impartidos, enseñados e instruidos por la palabra de Dios. ¿Qué tal si empezamos este hermoso tiempo con oración y luego entramos a la palabra? Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para poder recibir, Señor, la intención de tu espíritu. Que podamos recibir, Padre, la instrucción también y el entendimiento que solo tu palabra pueda darnos, Señor. En el nombre de Jesús, que esta semilla sea de fruto al 100 por 1 y que también esta palabra sea como pan que alimenta, Señor, a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hablarte hoy del lugar secreto. Quiero hablarte acerca de ese lugar donde podemos realizar oraciones eficaces y oraciones que den fruto en nuestra vida. Tenemos que reconocer que muchas veces oramos y no sucede nada en nuestras vidas. Muchas veces oramos y no pasa nada dentro de nosotros o en nosotros. Y eso no es porque Dios no quiera. Seguramente tú has pasado horas o has pasado mucho tiempo de rodillas y no has visto la respuesta que Dios tiene para ti. Y claro que pueden haber muchas explicaciones para no tener la respuesta que esperamos de parte de Dios. Pero estoy seguro que la mayoría de las veces que nosotros oramos es la voluntad de Dios, porque oramos en base a su palabra. Pero yo quiero hablarte de cómo ser más eficaces en nuestros tiempos de oración, cómo podemos tener fruto de nuestros tiempos de oración. Y por eso quiero hablarte del lugar secreto. Para eso quiero hablarte de Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Lo primero que quiero resaltar o hacer notar aquí es que el autor de los Hebreos le está hablando a hermanos. No le está hablando a gente inconversa, no le está hablando a judíos que no creían, no le está hablando a gente fuera de la iglesia. Le está hablando a los hermanos, es decir, a gente que ha nacido de nuevo, personas que han sido regeneradas en su espíritu para tener una comunión y una relación con Dios. Porque tienes que saber que no podemos tener una relación con Dios, no podemos tener una comunión con Dios si no hemos nacido de nuevo. Pero te estoy hablando a ti que ya has nacido de nuevo, que has tenido una experiencia con Jesucristo. A ti es el llamado, para ti es el llamado y para mí. Para los hermanos que hemos nacido de nuevo, tenemos el acceso y la libertad a la presencia misma de Dios. Eso es glorioso. No cualquiera tiene acceso a la presencia de Dios. No cualquiera tiene el privilegio de las puertas abiertas al lugar en donde Dios está. Tú y yo tenemos el acceso y Dios nos lo ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esto es glorioso. Ahora, hay algunos elementos que precedían al lugar santísimo. Sabemos que el autor de los Hebreos está hablando de todo el mobiliario del lugar santo y lo que había en el lugar santísimo. Y todos sabemos hoy ya en el nuevo pacto que todo eso era un simbolismo. Todo eso era un sentido figurado de la sombra, de las cosas que en lo real y en lo celestial existe. Tú y yo hoy no necesitamos hacer nada de lo que hacían en el antiguo pacto, como sacrificar a un cordero, como realmente tener un incensario para poder ofrecerlo a Dios de manera física. No tenemos que poner un altar físico, ni tener una fuente de agua, así como lo tenían en el lugar santo, sino que hoy todo tenemos que entender que todo era en un sentido figurado. Y de manera general, todo lo que estaba en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que tenía que levantar, era una figura de Cristo y de su obra redentora. Todo era una figura de Cristo y de su obra redentora.
pero para nosotros cobra un sentido aún más glorioso, y es una ruta que tú y yo tenemos que tomar para poder accesar a ese lugar del cual tú y yo ya tenemos libertad para entrar. Así que la palabra clave para esta enseñanza es ruta. Es una ruta. El camino está abierto, está manifestado, pero necesitamos saber la ruta de ese camino para poder accesar a ese lugar. Lo segundo que quiero hacer notar es que le está hablando a los hermanos, pero también lo segundo que quiero hacerte notar es que les está instando a entrar. Significa que tú y yo podemos no estar en ese lugar o sí estar en ese lugar, o en otras palabras, estar en ese ámbito o vivir fuera de ese ámbito. Tú y yo podemos ser personas salvas y no estar experimentando la gloriosa experiencia de entrar a la presencia de Dios y de disfrutar a Dios y de poder incluso rogar por el favor de Dios. Tú y yo podemos estarnos perdiendo de eso. Entonces yo quiero hablarte de la ruta que nos puede llevar a tener oraciones eficaces, oraciones que realmente tengan un fruto. Así que por favor, ve conmigo por favor a Hebreos mismo, pero ve conmigo al capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 1 y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recuerda que todas esas ordenanzas, todas esas cosas eran una figura, una sombra de lo real y de lo verdadero. Verso 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Muy bien, yo quiero hablarte del mobiliario del lugar santo, que es una ruta que nos va a llevar a tener estas oraciones y esos tiempos con Dios gloriosos para ti y para mí. Yo creo que Dios quiere que no solamente unos cuantos logremos tener intimidad con Él, sino que todo su pueblo. La intención de Dios era que todo su pueblo tuviera comunión con Él, y ahorita lo vamos a ver. El primer mobiliario o el primer artículo que se menciona en el lugar santo, dice la Escritura que es el candelabro. Y el candelabro en muchas partes de la Biblia habla de que es el Espíritu de Dios. En Apocalipsis la Biblia nos revela que el candelabro es el Espíritu de Dios y lo menciona los 7 Espíritus de Dios. No tengo el tiempo para hablarte de cada una de las manifestaciones del Espíritu de Dios, de esas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, pero te lo voy a resumir de esta manera. El candelabro habla del Espíritu Santo y de la revelación de su Espíritu para con nosotros. Es decir, de que Dios abre nuestros ojos. Dios es esa luz en ese lugar que nos alumbra la ruta de acceso. Es decir, que el Espíritu de Dios es el único que nos puede llevar a ese lugar. Tú y yo no podemos entrar por nuestra fuerza. Tú y yo no podemos entrar porque ayunamos mucho. Tú y yo no podemos entrar a ese lugar porque quiero nada más entrar a ese lugar, sino que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios que nos guía a ese ámbito, que nos guía a ese lugar de la presencia de Dios. Lo necesitamos, si no, no podemos accesar en todo su esplendor, Es por eso que muchos de nosotros oramos y a veces no hay una oración eficaz, porque no hemos logrado entrar a ese lugar de manera eficiente. Y entonces, después del candelabro, voy rápido porque tenemos muy corto tiempo, está la mesa. Y una mesa habla de comunión con Dios. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Dios siempre ha querido, como un amigo, sentarse con nosotros, o como un padre con su hijo, sentarse a la mesa y hablar, tener
comunión, tener comunión. Y hermano, no que nos ibas a hablar de la oración, sí, pero Dios no quiere que tú vengas. ¿Cómo te sentirías tú si ves a un amigo cada semana y cuando te sientas a la mesa con él, antes de preguntarle cómo está, antes de ver si está bien, si está alegre, si está contento, si está triste, le empiezas a pedir favores? ¿Cómo te sentirías tú si le pides favores cada vez que lo ves? ¿Verdad que no se sentiría bien? ¿Verdad que no se sentiría agradable que alguien solamente te vaya a ver porque quieres pedirle favores? Bueno, Dios tampoco le agrada que solamente busquemos su rostro. No estoy diciendo que no le pidamos, no estoy diciendo que no busquemos el favor de Dios, pero te estoy dando la ruta para unas oraciones eficaces. No solamente tenemos que entrar a la presencia de Dios o buscar a Dios solo para pedirle cosas, sino que tenemos que empezar a cultivar una comunión íntima con Dios. Tenemos que empezar a cultivar una relación con Dios. Por eso es que la mesa, Dios nos estaba diciendo con esta mesa que Él anhela comunión. Antes de interceder, antes de ofrecer un sacrificio, antes de cualquier otra cosa, ten comunión con Dios. Ten una comunión con Dios en donde tú lo adoras, en donde tú disfrutas de su compañía. Antes de pedirle cualquier cosa, Dios ya sabe lo que le vas a pedir, pero ten comunión con Dios. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 2, yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que lo primero que Dios quiere hacer es cenar contigo, es tener un encuentro contigo, es tener un diálogo contigo. Me encanta una producción de Marcos Brunet que se llama Diálogo Íntimo, y él explica en el primer track, él habla de que Dios no solamente quiere dar, sino que Él también quiere recibir. Y no solamente quiere recibir que tú le cantes o que tú le pidas cosas, sino que Él quiere recibir de ti y de mí comunión de calidad, tiempo de calidad. Él es una persona, Él tiene emociones, Él tiene sentimientos, Él también tiene maneras de expresarse. Él es una persona en toda la extensión de la palabra, y Él también se enoja, Él se entristece, se contrista también. Entonces podemos apagar esa presencia de Dios en nuestras vidas con nuestras acciones, porque es una persona. Entonces tenemos que tener una sensibilidad a la comunión con Dios. Y yo creo que esta es una de las maneras, teniendo comunión con Dios, es una de las maneras más eficaces en las que Él puede responder las peticiones de nuestro corazón, las peticiones que tenemos delante de Él. Quisiera abundar más en esto, pero no me da mucho el tiempo. Y luego está el tercer artículo, que son los panes. Los panes. La palabra rema son los panes. No estoy hablando de la Biblia en sí nada más, de la Biblia impresa, sino estoy hablando de la palabra que está en la Biblia, de la palabra de Dios que está contenida en la Escritura. Es lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. En el antiguo pacto se tenían que poner 2 hileras de 6 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Lo que Dios estaba diciendo es que Dios quería alimentar a su pueblo mientras tenían comunión con Él en su presencia. Eso simbolizaba el lugar santo. Lo que Dios les estaba diciendo es: yo quiero que comamos juntos todo mi pueblo aquí a la mesa en mi presencia. Es lo que Dios quería de su pueblo. Entonces los panes habla de la palabra que nos alimenta a ti y a mí. Esa palabra que Dios te habla a ti, porque los 12 panes habla de que Dios tenía un alimento para cada tribu, y cada tribu estaba representada según el nombre de su patriarca. Entonces está hablando de que Dios tiene una palabra específica que hablarte a ti. No es la misma palabra que Dios te da a lo mejor a todos
en un tiempo de culto o en una predicación donde Dios nos da un mensaje a través de un predicador o a través de un pastor, que claro que es Dios hablándonos, pero Dios quiere ir más allá contigo y conmigo, y Él tiene algo que decirte a ti, varón. Él tiene algo que decirte a ti, mujer. Él tiene algo específico que hablarte a ti, joven. Dios quiere hablarnos, y por eso la palabra, que es Cristo, tiene un mensaje, tiene algo que decirnos de manera individual a nosotros, a ti y a mí. Entonces, esos panes, me encanta porque hay un término hebreo para estos panes que traducido es pan al rostro o pan a la cara, que está hablando de que ese pan es el mismo término que Dios usó en Éxodo cuando Moisés tenía comunión con Dios, que Moisés tenía comunión con Dios como la tiene alguien con su amigo, alguien con su compañero, cara a cara con Él. ¡Wow! Hemos sido llamados, amado hermano, hemos sido llamados a tener una comunión cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. Pero esto, avanza un poco más rápido, esto solamente era el lugar santo. Solamente era el lugar que precedía a algo todavía aún más profundo, que es el lugar santísimo. Cuando tú y yo ya somos alguien que hemos tenido comunión con Dios. Somos personas llenas de la palabra y que nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu en un tiempo devocional, en un tiempo de búsqueda. Todavía hay un lugar al que Dios quiere que tú y yo accesemos, que es un lugar, el lugar santísimo. Dice, hermanos, así que teniendo libertad, de entrar al lugar santísimo, o sea, entrar, todavía hay que entrar, que es el momento, es el lugar donde estaba el incensario de oro. Es el lugar en donde se ofrecía oración y adoración. Es a donde tú ya puedes decirle a Dios lo que quieres pedirle. Cuando tú ya estamos en ese lugar, estamos seguros y sabemos que tenemos la atención de Dios y que yo también tengo su atención y Él tiene mi atención también. Es en ese lugar, es en ese punto del devocional, es en ese punto en el que, Señor, tengo esta petición, tengo algo que pedirte, concédeme esto que tengo para ti. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos. Y es en ese lugar santísimo. El incensario, fíjate cómo no estaba antes, no estaba atrás. El incensario estaba dentro del lugar santísimo, estaba en ese lugar después de haber atravesado toda la ruta, toda esa ruta. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer incienso y pedir perdón por el pecado de todo el pueblo, de todas las tribus. Es en ese lugar, es en ese punto. Muchos de nosotros nos brincamos toda la ruta y queremos empezar a pedir, queremos empezar a decirle, Señor, ten misericordia, haz esto. Y Dios puede ser bueno, puede ser que lo responda, porque Él es bueno. Y en su soberanía puede hacerlo incluso sin que se lo pidamos. Pero Dios nos está diciendo algo con estos simbolismos. Hay una intención de Dios con esto. A veces no tenemos mucha diferencia con los pueblos que adoran ídolos, que adoran imágenes, o que le piden a algún árbol, o a algún tronco, o a una piedra. No tenemos mucha diferencia porque la piedra está ahí y tú y yo le pedimos por nuestros hijos, le pedíamos por nuestros hijos al ídolo, le pedíamos por salud, le pedíamos por un milagro y nos íbamos. Y está bien porque eran ídolos, pero ahora nos estamos acercando a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que tiene un corazón, a un Dios que tiene emociones, a un Dios que nos ama con perfecto amor, que te desea y que te anhela a ti y a mí. Entonces nos está mostrando, antes de que me
pidas todos los favores que tú quieras antes de que vengas a decirme qué necesitas, que yo ya lo sé. Primero quiero tener comunión contigo. Quiero tener comunión contigo. Yo ya sé lo que necesitas. Yo ya sé qué es lo que tú necesitas. Pero ten comunión conmigo. Conóceme. Escucha mi voz. Conóceme. Y después de eso, tú y yo ya podemos pedir. Hay un punto en la comunión, en esa relación con su palabra, en nuestros devocionales, en el que estamos tan impregnados de la presencia de Dios, que no solamente pedimos lo que nosotros queremos, sino empezamos a percibir lo que Él quiere que pidas, lo que Él quiere hacer en tu generación, en tu familia y contigo mismo. Y cuando pedimos y nos alineamos al corazón de Dios, es ahí donde nuestras oraciones son eficaces, son contestadas. Primera de Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos lo que le hemos pedido. Sabemos que nos oye y tenemos lo que hemos pedido. Amado, que empecemos a tener tiempos fructíferos de oraciones y devocionales con Dios. No solamente vayas a pedir, pide, está bien, pide. La Escritura dice que tenemos que pedir y que el que no tiene porque no pide. Pero te acabo de hablar de una ruta de acceso para que tu oración y tus tiempos con Dios sean fructíferos y eficaces. Ten comunión con Dios, habla con Él, déjate guiar por el Espíritu, llénate de la palabra y vas a ver que tus tiempos de oración serán totalmente transformados y vas a ver oraciones contestadas. Incluso cuando digas amén, muchos de ustedes que me están escuchando van a tener oraciones contestadas. Amado, te doy gracias por darme la oportunidad de hablarte de su palabra. Aquí me despido. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.